Hola a todos. Es curioso cómo muchos directivos, managers o organizaciones de forma global piensan en la motivación como un conjunto de técnicas, de medidas que en el fondo van a encender el corazón de la gente y hacer que realmente lo dé todo para su empresa, ¿no? Es cierto, por supuesto, que es bueno hacer cosas, ingeniarse, encontrar soluciones para que la gente se siente mejor y quieren dar lo mejor de sí mismo. Sin embargo, suelo observar que managers y empresa piensan más desde su punto de vista lo que es bueno para el colaborador, en vez de preguntarle lo que quiere realmente. O bien si le pregunta lo que quiere realmente directamente como manager, o bien como organización a través de encuesta, pero a veces se queda demasiado general, o bien realmente no se toma en cuenta lo que se está diciendo. Se suele cometer un error y no tomar en cuenta un principio fundamental que los estudiosos de la motivación como Maslow o McClelland hace ya tiempo, es decir, resaltaban, que es lo siguiente: el ser humano se motiva para satisfacer sus necesidades. El resultado de todo esto es que muchos estudios en el mundo demuestran que solo 15 a 20% de los empleados realmente están motivados en su empresa, realmente están comprometidos con ella, están, como decimos, enchufados en su empresa para dar lo mejor. ¿Cuántas veces hemos visto en las empresas florecer iniciativas del tipo poner futbolines, gimnasios, hasta campo de golf, ¿no? Y no conseguir lo que se pretendía o incluso conseguir todo lo contrario? ¿Cuántos team buildings, convenciones con actividades lúdicas, comidas de Navidad, paintball, escape room, que se quedan en el fondo en lo que son actividades divertidas, pero no consigue subir la motivación de la gente a lo largo del año, ¿no? ¿Cuántas reglas del tipo no hacer reuniones los viernes por la tarde o los lunes por la mañana? ¿Cuántos decálogos, ¿no?, que hablan de la conciliación, de respetar horarios y que al final en el día a día se aumenta la carga de trabajo, se disminuyen los recursos y es prácticamente imposible cumplir con ellos, ¿no? Y no hablo de a veces comité de dirección o manager que han redactado estos propios decálogos y que no lo respetan, ¿no? Entonces nadie lo respeta y esto afecta lógicamente la motivación. Se crean expectativas que no se cumplen. Motivar a alguien, o mejor dicho, hacer que alguien se motive, porque es verdad, en el fondo no podemos crearle las emociones, se la tiene que crear ella misma, esta persona, ¿no? Es por esto es importante poner el foco en ella. Pues entonces motivar a alguien es primero preguntarle por lo que necesita y cuáles son sus intereses. Y en base a lo que dice, intentar conectarlo con las necesidades e intereses del manager o de la organización. Lógicamente no van a coincidir. No se trata de ofrecer la carta de los Reyes Magos, entonces habrá que dialogar, habrá que acercar posiciones y habrá que acordar cosas. Irremediablemente motivar supone negociar. Y entonces, en base a lo que hemos acordado, habrá que ejecutarlo de forma ejemplar, de tal manera que cuando ya evaluamos lo que hemos hecho, estemos satisfechos ambos. Y podemos acordar nuevas cosas, ejecutarlo y llegar a otro nivel alta de satisfacción. Con esto se crea lo que llamamos un círculo de confianza, se crea la confianza. Y esto es fundamental, porque sin confianza de que se tome en cuenta mis necesidades y mis intereses, pues no hay motivación. Y este proceso de negociación, donde vamos a crear este círculo virtuoso de confianza, donde emerge la motivación, lo tenemos que hacer a nivel global de la organización y a nivel individual. Es fundamental, a nivel global, de ser más preciso quizás y sorprender a la gente, satisfaciendo cosas que a lo mejor no se esperaban y cumpliéndolo a rajatablas, siendo ejemplar. Y a nivel individual lo mismo, pero focalizando más en necesidades específicas de cada persona. Cada ser humano es único y tiene necesidades únicas que tenemos que satisfacer. Y la organización tiene que dejar esta flexibilidad en cada equipo, en cada departamento, para que lo puedan hacer.
En el fondo, un organismo vivo y que prospera en un sistema es un organismo que tiene esta flexibilidad y adaptación para satisfacer necesidades globales del organismo, pero yo diría de cada célula del organismo. Y una empresa es lo mismo. Una empresa, en el fondo, tiene que mantener este equilibrio delicado entre satisfacer necesidades y intereses de los clientes, de los accionistas, de los empleados y también de la sociedad. Y entonces, si decimos además que la empresa las hacen las personas, tenemos que dar una importancia muy particular a satisfacer necesidades e intereses de los equipos si queremos tener éxito. Hasta la próxima.